Abogado y cabildero, hijo de un ex senador, ex vicepresidente y hoy presidente de los Estados Unidos. Un hombre de negocios que forja tratos de alto calibre, que está acostumbrado a codearse con gente acaudalada y a estrechar las manos de aquellos con poder. De engrasar las ruedas de la justicia en áreas viscosas y grises que se confunden con el tráfico de influencias. Un hombre atormentado por su divorcio, por su midlife crisis y por la muerte de su hermano a causa de una rara enfermedad, que combina esos eventos con el clorhidrato de cocaína, alcohol y demás excesos que la vida cerca del poder sin límites le da. Comete errores, uno tras otro, que dejan un rastro que los asesores de su padre, en el partido y en la burocracia estatal constantemente buscan oscurecer, toda vez que la prensa busca esclarecer por lo sórdido de sus detalles, detalles de deudas financieras, de llamadas por videoconferencias con prostitutas, videos comprometedores de sexo, droga, recibos bancarios, armas de fuego, correos electrónicos, intercambios con su médico psiquiatra, fotos de sus hijos, de su papá, de su vida, del aburrimiento y del desespero que genera la abstinencia y la manía por producto de la voraginosa espiral narcótica a la que durante años somete a su mente. Todo un caleidoscopio de sórdidos recuerdos que fueron capaces de destruir las aspiraciones presidenciales del padre en 2020. Pero no fue así. Los medios, coludidos entre sí, presionados por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, que eran donantes del partido al que pertenece su padre, presionan a las plataformas de redes sociales para que no se disemine la explosiva noticia. Esta es la historia de Hunter Biden, perico, pistolas y poder político. Y yo soy Alberto Zambrano. Este es el podcast de Alberto Zambrano y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, a mi cuenta en TikTok y a mi cuenta en Instagram. También me puedes dejar una colaboración en cripto si así lo deseas o suscribirte a mi Patreon si desbordas generosidad. Patreon.com/Alberto Zambrano. Ahora vamos con el video. Antes de empezar con el video de hoy, quisiera hablarte sobre uno de mis socios y herramientas comerciales que me ayudan a crear todos mis contenidos en internet. Así que vamos a hablar sobre Jasper AI. ¿Qué es Jasper y qué hace? Jasper es una empresa de inteligencia artificial de vanguardia que rápidamente se hace un nombre en el mundo de los grandes datos. Jasper puede recopilar y procesar grandes cantidades de datos muy rápidamente y luego usar esos datos para generar conocimientos que pueden ayudar a las empresas a tomar las mejores decisiones. Además, Jasper puede brindar atención al cliente en tiempo real, que es un servicio valioso para cualquier empresa. En general, Jasper es una empresa de inteligencia artificial versátil que puede ayudar y brindar mucho valor a las empresas de todos los tamaños. ¿Cómo uso yo Jasper para ayudarme con mi presencia en línea? Siempre busco nuevas e interesantes formas de mejorar mi presencia en línea. Y Jasper es una genial herramienta que he estado empleando últimamente. Jasper no es más que un asistente de inteligencia artificial que puede ayudar con una variedad de tareas, incluida la administración de redes sociales, la creación de contenido e incluso el diseño de sitios web. He estado usando Jasper para ayudarme con mis publicaciones en las redes sociales y ha sido un gran ahorro de tiempo. Simplemente le digo a Jasper qué tipo de contenido quiero publicar y él se encarga del resto. Ha sido una excelente manera de liberar mi tiempo para poder concentrarme en otros aspectos de mi presencia en línea. Los beneficios son muchos. No hay duda de que Jasper es una de las mejores firmas y herramientas para el marketing online. Brinda a las empresas e individuos un conjunto completo de funciones que pueden ayudarlos a llegar a sus audiencias objetivo de manera más efectiva. Por un lado, Jasper facilita la creación y administración de campañas dirigidas. Con su interfaz de arrastrar y soltar, las empresas pueden diseñar rápida y fácilmente campañas personalizadas que se adaptan a sus necesidades específicas. Además, Jasper proporciona sólidas herramientas de informes y análisis que las empresas pueden emplear para realizar un seguimiento del rendimiento de sus campañas y realizar los ajustes necesarios. En general, Jasper es una herramienta increíblemente poderosa que puede ser empleada con gran eficacia por empresas de todos los tamaños. Si eres nuevo con Jasper y quieres empezar con el pie derecho, pues tómate un tiempo, familiarízate con la plataforma, lee la documentación, explora la interfaz de usuario y prueba sus funciones. Eso es todo lo que va por ahora. Vamos de vuelta al video.
Si deseas usar Jasper AI, haz clic en mi enlace de afiliado en la descripción de este video y obtén un descuento en tu primer mes, así como 10.000 palabras gratuitas encima del plan que escojas. Si te afilias con mi enlace, yo también obtengo el mismo beneficio, así que es ganar, ganar. ¿Qué esperas para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para impulsar tu estrategia de marketing? Gracias por mirar este video y nos vemos. Poco se imaginaría John Paul MacIsaac, el dueño de una tienda de reparación de computadoras en un pequeño centro comercial en Wilmington, Delaware, que aquella MacBook Pro que le dejaron un viernes por la tarde de abril de 2019, por haber sido mojada, revelaría una trama tan sórdida de tráfico de influencias, drogas, corrupción política, sexo, colimación de la justicia, nepotismo y perversión. John Paul MacIsaac estuvo acostumbrado a reparar dispositivos en mal estado, achicharrados, maltratados y semidestruidos. Considero que este trabajo de esta MacBook Pro era un trabajo más. La hoja de reparación a la que tuvo acceso la prensa tenía un nombre, la orden de reparación. Era Hunter Biden. Y la hoja de reparación tiene una firma muy similar a la que el hijo del presidente Joe Biden usa. Este atribulado vástago de Joe Biden, su hijo predilecto de este nativo de Delaware, pasaba por una crisis existencial en la que el consumo de drogas, la vulnerabilidad emocional y sus malas decisiones lo tenían viviendo de hotel en hotel, de motel en motel y de Airbnb en Airbnb a lo largo de toda la costa este de Estados Unidos. Cuando le preguntan a Hunter Biden dónde estaba el día que coincide con la hoja de la orden de reparación de su MacBook Pro, la mente de Hunter Biden gira en torno a cualquier otra cosa. Da respuestas esquivas y no muchas veces contradictorias. Durante todo ese periodo, la mente de Hunter Biden sinceramente estaba en otro lado. Estaba en torno a hacerse con una pistola y consumir crack. Entraba y salía sin éxito de centros de rehabilitación como un adicto promedio y estaba atormentado por la muerte de su madre y su hermana en un accidente automovilístico, por la muerte de su hermano a causa de aquel tumor y la pelea con su ex esposa a causa de un caótico divorcio. Todos esos eventos lo tenían en piloto automático, fumando piedras sin cesar para calmar sus dolores, sus penas y apaciguar los demonios del remordimiento. En algún momento, la hoy primera dama y actual esposa de Joe Biden, la doctora Jill Biden, lo llama para que vaya a Wilmington, a su casa, y le había preparado una intervención sorpresa con unos par de terapistas especializados en adicción. Y Hunter va, pero luego se escapa, no se fuga y no hace caso. El hombre encargado de reparar la computadora no tenía ni idea de que Hunter Biden tenía estos graves problemas personales. Para él, Hunter Biden era sencillamente un cliente más. John Paul MacIsaac era un técnico de reparaciones con mala vista, sobrepeso y de piel muy clara, casi albina. Era un hombre con tatuajes de Apple, de Steve Jobs, se tatuó un icono de Firewire, o sea, un Apple fanboy más, ¿ok? Pero para la mala suerte de Hunter Biden, John Paul MacIsaac también es uno de esos republicanos ultra maga, de gorrita roja, de Make America Great Again, que sabía que ese cliente más era el hijo de Joe Biden, como también lo sabía el resto de los habitantes de Delaware, ese diminuto estado en Estados Unidos. Hunter había mandado a reparar 3 computadoras. Una estaba prácticamente inservible, la otra la lograron reparar, pero la tercera, la MacBook Pro de la que les hablo, de 13 pulgadas, estaba relativamente dañada. Tenía el teclado sucio, pegostoso y no encendía. John Paul MacIsaac, que era un veterano de las reparaciones de Apple y de las restauraciones de computadoras en mal estado, se dio a la tarea de trabajar. Su factura era de $85 y le dijo a Hunter Biden que su reparación duraría varios días. En su labor de restaurar el equipo, se topa con fotos, videos, recibos y demás, mientras pasa archivos de un disco dañado a otro para hacer el respaldo. Y lo logra. El detalle está en que el dueño de esa MacBook Pro de 13 pulgadas nunca pasó a retirarla, ni pagó por las reparaciones. Y como nadie la reclamó, el dueño de la tienda se hizo con ella de acuerdo a la política de su establecimiento, que decía que luego de los 90 días de no ser reclamada, pasaría a ser de su propiedad. A las 2 semanas de Hunter haber pedido la reparación, Joe Biden, su padre,
se lanzaba como candidato presidencial el 25 de abril. El primer archivo que John Paul MacIsaac abre tras hacerse con el laptop luego de que nadie lo reclamara era un PDF que le llamó la atención porque se llamaba Ingresos, y eso dio pie a una serie de informaciones que, según lo que narró John MacIsaac a la prensa y lo que esta prensa recoge, hace lucir a Hunter Biden como el principal recaudador de fondos de la familia Biden. Mientras el hermano y su papá estaban dedicados al servicio público, Hunter se dedicó sencillamente a hacer dinero, y en las memorias de la ex esposa de Hunter, esta lo describe como un tipo ambicioso por el dinero, siempre buscando oportunidades de negocios, y siempre estas oportunidades de negocios son riesgosas con altísimas recompensas. Hunter siempre estuvo cerca de la candela, tanto así que en 2008, cuando su papá se lanzaba en la carrera presidencial con Barack Obama, Hunter Biden funda Seneca Global Advisors y se involucra con el hijastro de John Kerry y un tipo llamado Devon Archer. Ocurre que Devon Archer terminó acusado en una trama de corrupción y de fraude de $60 millones a una tribu de indios americanos en el centro de Estados Unidos. En la era Obama, Hunter, el hijo predilecto del vice, era el cabildero que montaba negocios con empresas extranjeras, siendo Burisma, la empresa ucraniana dirigida por Nikolai Zlochevsky, un oligarca y exministro de gobierno ucraniano que fue investigado por sus influencias en el gabinete porque sus negocios eran personales en lugar de beneficiar al Estado ucraniano. Hunter Biden dice que Zlochevsky no es el típico Siloviki, sino que es un innovador occidentalizado que quería ser asesorado legalmente para mejorar el sector energético de su país. Lo que pasa es que en 2014 el buen Hunter es nombrado en ese directorio de la empresa Burisma y le pagaron $1 millón por ello. Es un arreglo que quedó plasmado en un rastro de correos y de transferencias bancarias que estaban dentro de la computadora. Esa computadora olvidada que dejó a manos de John Paul MacIsaac. Hunter le dice a la gente que ese nombramiento le daba libertades financieras, tantas como para poder andar como perrito faldero al lado de su padre mientras él era vicepresidente, pero al Departamento de Estado no le pareció así. Para julio de 2019, los medios habían publicado los guisos de Hunter en Ucrania. ¿Y qué hacía John Paul MacIsaac? Cada vez que escuchaba un nombre nuevo, lo buscaba en la computadora, leía los correos de Hunter y veía las noticias. Cuando escuchaba un nombre, lo buscaba en esa computadora, esa que se había quedado olvidado en esa tienda, y se topa con uno de tantos nombres, Vadim Posharsky, un tipo que había asegurado una reunión con Joe Biden cuando era vicepresidente y estaba a cargo de supervisar las relaciones diplomáticas con Ucrania. Pero cuando en septiembre de 2019 todo el mundo en los medios liberales se crisparon cuando un soplón de la CIA echó el cuento de cómo Donald Trump presionó a Volodymyr Zelensky para que investigara la relación de la familia Biden con la empresa Burisma, algo pasó. Los demócratas en el Congreso se pusieron de acuerdo y le hicieron un juicio político a Donald Trump. Y John Paul MacIsaac pensó que la computadora y sus contenidos podían ayudar al magnate neoyorquino devenido presidente. Temeroso de las conspiraciones del Estado profundo, de las élites políticas culposas y homicidas, John Paul MacIsaac llama a su papá, un veterano de la Fuerza Aérea, que visita a los federales y estos le dicen que se busque un abogado, que andar hurgando esa computadora puede traerle problemas. Y unas semanas después un par de agentes federales más bien, le tocan la puerta y le piden ver la computadora. Se le incautan porque andaban buscando imágenes de pornografía infantil. El 9 de diciembre de 2019, un gran jurado en los Estados Unidos emite una orden y luego enajenan la computadora. John Paul MacIsaac había hecho copias de los contenidos. El entonces fiscal Bill Barr y el Departamento de Justicia querían ver qué había en la computadora. Sin embargo, tenemos que ir un poco más atrás, montarnos en ese DeLorean con Marty McFly y Doc Brown y ver algo viajar hacia atrás en el tiempo para ver algo más de contexto para que podamos entender este asunto. En el año 2013, Hunter ya estaba metido en Burisma y un día del año 2013 aborda el avión presidencial con su papá, el vicepresidente, ahora con rumbo hacia Pekín, para reunirse con un chino que hacía negocios y estaba muy interesado en sacar grandes capitales de la República Popular de China hacia los Estados Unidos.
Luego de que su papá se va de la oficina donde tuvieron esa reunión en China y ya se habían hecho los apretones de mano correspondientes, Hunter Biden cobra el 10%. El chino en cuestión, Ye Jianming, un tipo metido en el sector energético, era un pesado dentro del Partido Comunista. En 2017, Hunter y sus socios montan una empresa con Ye Jianming y la plata va desde la China hasta los Estados Unidos. Reflotan un proyecto de gas natural en Luisiana por $40 millones, a los cuales Hunter Biden le queda el 20% según lo que dice su computadora. Lo que siguió fue que la prensa, los políticos y las instituciones encargadas de la administración de justicia se encargaron de revisar los contenidos de la computadora. En un país como Estados Unidos, el acusado de un crimen se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Y ese fue el tono que la prensa amiga al Partido Demócrata buscó ponerle al tema del laptop de Hunter Biden. Muchos lo llamaron una invasión de su privacidad. Pues bien, desde selfies inhalando perico cortado con la tarjeta de crédito de una de las hijas de Barack Obama, un arma, fotos, selfies de él poniéndose un arma en la boca, videos consumiendo crack, fotos de sus genitales espolvoreados con sustancias blancas, hasta los correos que salpican a su padre, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ese ordenador guardaba una trama de corrupción con un productor natural de gas ucraniano llamado Zlochevsky, que le pagó millones de dólares a Hunter Biden a cambio de estar en el directorio de Burisma, la empresa cuya relación fue el centro de la primera causa de juicio político en el Senado de Donald Trump. La misma computadora muestra cómo una empresa energética de la China comunista le transfirió cifras millonarias a Hunter Biden y a su tío, y muestra cómo la Casa Blanca empleaba un sui generis modus operandi de hacer cenas y comilonas para oscurecer los negocios y los tráficos de influencias que se extendían desde Monte Carlo, Café Milano y Rumanía hasta el sur y el centro de los Estados Unidos. La Casa Blanca evidentemente va a negar esto, ¿no? La muñeca Cupid esa que tienen a cargo de la oficina de prensa, Karine Jean-Pierre, una mujer que usa sus preferencias en la cama y el color de su piel como credenciales para tener ese trabajo, sencillamente evita comentar al respecto cada vez que desde las ruedas de prensa le hacen alguna pregunta sobre el laptop y Hunter Biden. Y podríamos entender por qué. Hay una razón ideológica y política motivada para encubrir todo esto. Los demócratas en Washington no saben qué decir ante este tipo de cosas. ¿Okay? Ante este caso que es demasiado viscoso, demasiado pegostoso y pichacoso, muy corrupto para negarlo y muy comprometedor en negarlo también. Así que el enfoque del avestruz, el que oculta la cabeza en la tierra y se hace el loco, quizás es el mejor enfoque, quizás es el único enfoque. No hay penas para el que calla en el ejercicio del poder, solo asumir vagamente de que tenemos la certeza de que estamos en la pista correcta. Hay poco en la computadora de Hunter Biden para indicarnos de que un tipo en el ocaso de su vida y de su lucidez como su padre, Joe Biden, se haya lucrado de las malas decisiones de Hunter. En 2017, Joe Biden era un ciudadano más. No tenía cargo, podía hacer negocios privados, era legal que hiciera negocios privados. La conexión china probó ser fructífera para los Biden, porque Ye Jianming pagó $5 millones a Biden y a su tío en honorarios por asesorías. En ese momento en el que el mismo chino paga esos reales, un ejecutivo de la empresa energética del chino termina preso en un aeropuerto de Nueva York por intentar haber sobornado a unos políticos en Chad y Uganda a cambio de unos contratos gubernamentales. Al año siguiente, Ye Jianming, el chino en cuestión, va preso y el flujo de plata desde China a Estados Unidos se interrumpe. El lado oriental de este cuento nos pone a Hunter Biden en yates con mujeres, alcohol, drogas y chinos en las islas paradisíacas del Caribe, del Pacífico y en la costa del Mediterráneo. Volvamos otra vez al pasado. En 2020 yo trabajaba como jefe de redacción en Factores de Poder con Reinaldo Carrillo de la Nueva Enciclopedia, con quien trabajo también actualmente, y nos hicimos eco del trabajo que apareció en la primera página del New York Post. Era un trabajo que decía los correos electrónicos secretos de Biden y describían la evidencia de que el entonces candidato demócrata sabía más de lo que había admitido con respecto a los negocios de sus socios de su hijo.
echaba el cuento de una cantidad masiva de datos recuperados de una computadora y la campaña de Joe Biden sencillamente no hizo nada, no daba respuestas. Teníamos fuentes en esa campaña como trabajamos en medios y no nos contestaron las llamadas. Teníamos fuentes en el Partido Republicano que estaban brincando en una pata, pero solo se limitaban a eso y redactamos la noticia. ¿Okay? Vimos como el abogado de Hunter Biden, George Mesires, hizo una declaración, pero no sobre la noticia del New York Post ni de los correos, sino sobre Rudy Giuliani, el abogado de Donald Trump. Los medios estaban todos en una especie de parálisis y cuando decidimos sacar la noticia desde Factores de Poder, notamos que en las plataformas de redes sociales se nos bloqueaba la difusión de la noticia. Los gigantes de las plataformas de las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, que habían sido acusadas de ser las culpables del triunfo de Donald Trump 4 años antes, buscaban ahora, con cierta cautela y siempre con la tutela de los demócratas, mover la balanza de la neutralidad hacia la izquierda. Y lo que pasó fue que unos agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, que a su vez eran donantes del Partido Demócrata, le dijeron a Mark Zuckerberg que la noticia de la computadora del New York Post de Hunter Biden había sido compilada por agentes rusos y las plataformas bloquearon su difusión. Nuestra cuenta en Twitter de Factores de Poder entonces fue cerrada, fue censurada y desde nuestras cuentas personales también se nos bloqueó la difusión de la noticia. Lo que sucedió a la postre es que la historia es cierta. Cuñas burlándose de la noticia, noticieros burlándose de la noticia y negándola, diciendo que no podía ser verificada en su momento, ahora se retractan, como lo hizo CBS recientemente. ¿Qué ocurre? Que desde el Departamento de Justicia investigan, pero se topan con trabas, ¿okay? Se topan con la burocracia. Sencillamente es muy difícil que un Departamento de Justicia investigue al hijo al hijo predilecto del presidente, ¿okay? Hay un estado profundo que no lo va a permitir porque salpicaría a un Joe Biden que siempre luce más ido que lúcido, cuyo estado mental va en permanente declive y que realmente no sabemos quiénes lo están manejando y quiénes mueven los hilos del poder. Porque si a ver vamos, Kamala Harris tampoco hace un buen trabajo y eso da material para otro video. Lo que sí sabemos es que el Departamento de Justicia hizo un torpísimo trabajo tratando de investigar a Hunter Biden. Trataron de determinar si hubo lavado de dinero, si hubo violación de las leyes de cabildeo o si hubo evasión fiscal. La burocracia gubernamental se debate la fortaleza del caso y técnicamente ya pasó la fecha tope de septiembre de 2022 para presentar cargos. Ya pasaron las elecciones legislativas, ya los republicanos ganaron la Cámara Baja y pueden hacer una investigación a partir de noviembre de este mes, cosa que les serviría como una especie de revancha tras la Corte Canguro que investigó una supuesta insurrección el 6 de enero, porque cosa que no sería tan descabellada políticamente para el grado de teatralidad en la que devino la política estadounidense. Lo que luce como una maniobra política, la computadora de la discordia y sus implicaciones y consecuencias van más allá de la cuestión política. El Partido Demócrata es un partido que está tratando de sacudirse a los Clinton y sus escándalos de tráfico de influencias, sus relaciones con Jeffrey Epstein, a las malas costumbres que tienen Nancy Pelosi y su esposo de hacer millones de dólares en el casino bursátil financiero utilizando información privilegiada, y ahora tienen que lidiar con esto. Es difícil ser demócrata hoy en día sin tratar de enfrentarse a esto más allá que negándolo o tratando de hablar sobre el 6 de enero. Sea Hunter Biden perpetrador no de uno o de varios o de ningunos crímenes, hay demasiadas cosas incorrectas en su vida y en las cosas que hizo. Eso es todo lo que tengo que decir con respecto a esto. Yo soy Alberto Zambrano, este es mi podcast, el podcast de Alberto Zambrano, y este video se hizo posible gracias al apoyo de mis mecenas en patreon.com/Alberto Zambrano, a mis donantes de cripto y a todos los seguidores de mi trabajo en general. Gracias por su atención. De nuevo, comenten, compartan, suscríbanse a mis plataformas de difusión y nos veremos en una próxima ocasión con otro video. Gracias por mirar este video y nos vemos muy pronto.